perdón, es que estaba poniendo a grabar, de los procesos y qué pasa dentro de estas técnicas, qué pasa con los datos, cómo se manejan los datos y cómo se lleva a una conclusión para luego poder, ahora sí, usar los datos en el software y concluir a partir de los resultados que obtenemos en el software. ¿Pudieron revisar el material que estaba en el aula virtual, o por lo menos ver que ahí estaba disponible un documento que se llama Introducción a Yamoy? Y hay otro, les voy a enseñar el aula virtual rápidamente. Bueno, se los enseñó Andrea. Y hay otro que se llama Estadística Descriptiva y Supuestos de Normalidad. Lo primero que vamos a hacer es instalar el software. ¿Alguien ha tenido experiencia con este software? Se llama Jamovi también. Decimos Jamovi. No, Juan Diego, Sí, ¿lo conoces? sí, yo lo instalé porque en metaanálisis el OpenMe eh, fue imposible y de hecho eso fue la piedra en el zapato. Y entonces llamó y estaba ahí porque yo tengo una Mac y es imposible, o sea, OpenMe No, sí, no. en OpenMe no hay, tendrías que ser una Ujú. interfaz en Linux. Ok, Entonces lo intenté en con Gmail, SPSS, lo ok. travesí, pero nunca supe cómo extraer los datos de la base de datos Ok. de ahora que vi que vamos a ver Gmail. SPSS, ¿quiénes tienen experiencia con SPSS? Pueden levantar la mano aquí, pueden levantar la mano que no reaccione, más o menos. Bueno, la buena noticia es que Jamovi es mucho menos rígido que SPSS. Entonces, el primer paso va a ser instalar el software. Cuando ustedes revisen ese material que, que les puse, van a darse cuenta que va a lucir como esto. En este momento, no sé si lo están viendo, dice intro to Jamovi. ¿Están viendo el documento en PDF? Perfecto. Entonces, dice, ¿qué es Jamovi? Jamovi es básicamente una hoja de cálculo que está diseñada para hacer análisis estadísticos. Este es el logo que se van a encontrar cuando entren al sitio web. Si este link no les está funcionando, pero ya está probado, pueden ir a Google o a cualquier buscador y ponen Jamovi o digitan jamovi.org y los debería dirigir a la página principal de Jamovi. La página principal, voy a dejar ahora sí de compartir. La página principal de Jamovi luce así. La página principal de Jamovi luce así. ¿La ven? Está acá en el buscador. Cuando entran acá a Jamovi, la recomendación para este curso es que puedan instalar el programa en su computadora, que no lo usen en línea. Entonces, lo que tienen que hacer es irse acá donde dice Jamovi para escritor. Ahí les va a abrir estas opciones de descarga. Básicamente el navegador identifica cuál es el programa o el fichero de descarga que ustedes van a necesitar que sea compatible con su sistema operativo. Entonces yo también tengo Mac. Entonces, por ejemplo, ya aquí directamente me sugiere el programa para Mac. ¿Cuál van a instalar? Van a instalar el que dice Solid. ¿Por qué? Porque la gente que es más pro suele instalar el current o el actual porque es el que tiene las últimas modificaciones que van descubriendo en Silicon Valley que necesita la versión del programa. En cambio, el Solid ya es una versión probada que no está tan actualizada como el current, pero igual está listo ya para utilizar. Espero darme a entender. Entonces, ¿cuál va a instalar? El que dice Solid. Una vez que le dan Solid, les va a descargar un fichero de descarga como instalar cualquier otro programa. Con Jamovi, ahora sí les voy a compartir el programa como tal. Jamovi va a lucir así. Voy a ampliarlo un poquito, me dicen si lo están pudiendo ver. Jamovi, a diferencia de otros paquetes estadísticos como el SPSS, permite visualizar 3 ventanas a la vez. Entonces, como pueden ver, van a tener una ventana al lado izquierdo, que es esta que está aquí, que es la ventana de datos. En estos 3 puntitos, vean que se coloca una flecha. Acá, ustedes pueden moverla para visualizar más datos y menos en las ventanas de resultados, o pueden minimizarlo para aumentar la visibilidad de los resultados. ¿Cuáles son esas 3 ventanas? Como les dije, en la izquierda, la voy a ampliar aquí un poquito para que tengan toda la visibilidad.
La izquierda va a ser la de los datos, en la cual pueden ser datos que ustedes vayan digitando directamente en el programa. Por ejemplo, ahora para las tareas a partir de la otra semana, que ya vamos a estar haciendo análisis estadísticos a partir de bases de datos, ustedes pueden digitar esos datos acá y pueden ir igual asignando los valores, asignando variables categóricas, ahorita les doy más detalles al respecto, o también puede ser una base de datos importada de Excel. Para las prácticas de clase vamos prácticamente a usar datos directamente en Yamovi, entonces vamos a entrar y digitar los datos, o también yo les voy a poner los ficheros para optimizar el tiempo en el que nos reunimos, entonces también yo puedo subirles los ficheros ya con los datos tabulados en algunos casos, cuando sean muchos los datos, para que ustedes nada más importen el fichero. ¿Por qué no siempre les voy a dar los datos? Porque es importante que ustedes se acostumbren a visualizar los datos o acomodar los datos en un programa estadístico para que quede claro que no siempre los datos en el programa estadístico se ve como en las cuadrículas de datos que van a trabajar en clase para hacer las novas, por ejemplo, o para hacer pruebas T, y que tampoco siempre van a ver esos datos incluso como los tienen, como los tienen en general en cuadrículas. Lo más importante cuando trabajamos un software y tenemos datos en el software es recordar que cada sujeto va a ser una fila, es decir, cada sujeto va a ser un renglón. Como en este caso, levantando la mano o y abriendo el micrófono, ¿cuántos sujetos tengo en esta base de datos? 33. Piensen, 33 exactamente, Manuel. ¿Alguien opina lo contrario? ¿Qué? ¿Vieron por qué 33? Porque tengo 33 filas en la columna que dice ID. ¿Cuáles son los datos de esta primera columna? 1, 2, 3, 4. Ese es el número de identificación que yo le pongo a mis sujetos. Esto es arbitrario, esto lo decido yo como investigador e investigadora. Luego, cada sujeto va a tener variables que pueden ser variables continuas o variables discretas. Entonces, por ejemplo, esta primera persona es una mujer de 56 kilogramos que obtuvo 22.5 de puntaje en una prueba cognitiva. ¿Lo ven? Estos datos en un software se pueden acomodar distinto, perdón, cuando yo hago a mano, porque se acomoda por grupo, ¿verdad? Por celdas. Ahora bien, esto era un tema en resumen, de visualización. Entonces, en la izquierda yo tengo la base de datos, en el centro tengo la consola de comandos en la cual yo voy a hacer los análisis, y en el margen derecho, de hecho en las hojitas dice margen izquierdo, yo creo, pero es el margen derecho, donde obtengo los resultados. Entonces, esos resultados que les van a permitir a ustedes llevar a una conclusión son estos que van a ver aquí a la derecha. ¿Por qué Jamovi es bastante ventajoso comparado con SPSS, a diferencia de que es de código abierto? De que trabaja en tiempo real. Entonces, a veces nos pasa que cuando estamos con nuestra base de datos ahí limpiando datos o revisando si hay algún error, nos damos cuenta que agregamos un dígito más, o nos damos cuenta que tenemos personas con una estatura de 63 centímetros. Entonces ahí nos faltó un 1, ¿verdad? Posiblemente esa persona medía 163 centímetros. En SPSS, si han tenido la experiencia, son ventanas diferentes y no trabaja en tiempo real. Tengo una ventana de datos y una ventana de resultados. Entonces, si cambio un dato en la ventana de datos, en el SPSS, eh, tengo que volver a correr todos los análisis para arreglar ese problema que tuve en ese dato. En este caso, no. Vean, por ejemplo, yo aquí tengo a la derecha la estadística descriptiva para este conjunto de datos que se llama prueba cognitiva. Entonces, recuerden que en el caso de la estadística descriptiva también tenemos un folleto en mediación virtual que habla sobre estadística descriptiva en Jamón, y esta estadística básicamente, como la palabra nos dice, lo que nos va a permitir es caracterizar, caracterizar la muestra y decir, eh, describir esa muestra sin posibilidad de generalizar los datos, pero sí por lo menos ver cuáles son esas tendencias, esos valores de tendencia central, como
como la media, la mediana, cuáles son esos datos de dispersión, como la desviación estándar o la varianza, cuál es el rango de los datos que estoy trabajando, toda esa estadística descriptiva la podemos acá. Si yo cambiara acá algún dato, por ejemplo, en cuanto a la prueba cognitiva de mi sujeto 3, ¿sí? Resulta que esta persona no obtuvo 23.2, sino que obtuvo 26. Y yo le doy Enter. Vean a la derecha cómo llamo y en tiempo real me recalcula esos valores. No sé si lo aprecian. Lo ven acá que está cargando. Entonces, esa es una enorme ventaja porque a veces nos pasa que encontramos esos detalles en la base de datos a un último momento y ya habíamos corrido los análisis. Ya Mobi no tenemos que ir y de nuevo correr los análisis otra vez porque lo trabaja todo el tiempo. Entonces, eso en cuanto a la visualización del software. Voy a darle aquí deshacer para que no me cambien los datos, que son los ejemplos que ustedes tienen en, en el documento. Ok, algo más con respecto a Yamó y es que el idioma por defecto, bueno, perdón, Mariel pregunta, profe, ¿los datos pueden variar a la hora de agregarlos o siempre van a acomodarse de esa manera? Un sujeto en cada fila. Siempre van a acomodarse de esa manera, por la forma del tipo de análisis que vamos a realizar. Entonces, para todo lo que vamos a hacer en el curso de estadística, los datos se van a acomodar de esa manera. Un sujeto va a ser por renglón, por decirlo así, por fila. Eh, bueno, el idioma. Cuando ustedes lo instalen, el idioma por defecto de Yamovi va a ser el español, perdón, el inglés. ¿Cómo pueden cambiarlo? ¿Ven estos tres puntitos que están aquí? También lo tienen en el folleto. Bueno, en la hojita que les puse. Yo les puse un pantallazo de la ventana y les puse una flechita aquí donde pueden ir a cambiar el idioma. ¿Por qué? Porque en algunos casos vamos a tener ejemplos donde los resultados están en español y en otros casos donde los resultados también están en inglés. Entonces, que no se extrañen, que eso es exactamente la misma tabla del output de resultado, solo que está en diferente idioma. Si yo me voy aquí a estos puntitos, yo puedo personalizar el software. Entonces, ¿qué pueden hacer ahí? Cambiar el idioma aquí abajo. Si está por default en inglés, ustedes lo pueden poner en español o en su idioma de preferencia. Pueden también cambiar la paleta de colores. De hecho, vean que ahorita están azules, pero ustedes lo pueden hacer en verdes. Entonces ya les cambia principalmente acá la parte de los resultados. Vieron que ahora lo cambia a verde. O incluso, como ellos son código libre, en realidad se sustenta con sintaxis de otro software estadístico que se llama R. Entonces, R y Yamovi son como primos y trabajan código abierto, pero entonces también hacen como la mofa del SPSS. Entonces, incluso las personas que están muy acostumbradas a usar SPSS, el software tiene la opción de marcar a partir del tipo de gráficos que yo quiero visualizar, como esta opción que yo llamo SPSS, para hacer la broma de que al final los gráficos que ustedes van a obtener son muy semejantes en cuanto a diseño que los que obtenían previamente a partir del software del CPSS. Entonces lo voy a dejar en azules. Y luego también pueden cambiar la cantidad de decimales que quieran utilizar en sus resultados y demás. Típicamente por default está con 2 decimales y así es como lo vamos a trabajar. 2 o 3 decimales. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Vamos bien, excelente. Ok, ¿qué otra opción o qué otra ventaja tiene Yamóvil? No sé si, bueno, las personas que han usado SPSS van a recordar que este software muchas veces daba mucho problema con caracteres especiales. Entonces, si agregaban un guión alto o si agregaban un signo de número, este software no les va a dar problema en ese sentido. Acepta, la verdad es que todo tipo de caracteres. Aquí, por ejemplo, yo dejé un espacio en el nombre de esta variable de peso corporal y le puse paréntesis a la unidad, en este caso kilogramos. SPSS no aceptaba ese tipo, no aceptaba espacios, no aceptaba paréntesis. Este sí, eso es una gran ventaja. Otra cosa es que cuando hagan sus bases de datos, se recomienda utilizar un punto
en lugar de una coma para la denotación decimal. También me dicen si tienen alguna pregunta al respecto. Pero, bueno, más allá de eso, como les digo, el software es bastante amigable y yo creo que lo demás está ya explicado en la ruta que les puse en navegación para el software. Esa es la inducción. Eh, Muchas veces van a ver que estas pestañitas de análisis les aparece así. Entonces, no se asuste, porque lo único que tienen que hacer es ir a esta pequeña pestaña y desplegar las funciones. O incluso cuando ustedes entran, muchas veces tienen solamente visualizados los datos. Tampoco se asusten. Cuando ustedes empiezan a solamente a digitar sus datos, esto es lo que van a ver, porque es la única información que tiene el software, o que tiene el programa hasta el momento. Cuando yo quiero ir a hacer análisis, me voy aquí a la pestaña de análisis. ¿De acuerdo? ¿Cómo ingreso datos? Digamos que yo tengo aquí 33 sujetos. Ya le dije que tenía una variable que se llama sexo, que es una variable discreta, entonces tengo que decirle cuáles son estas variables. Tengo una variable continua, que es peso corporal en kilogramos. Cada persona tiene su dato y una prueba cognitiva. Digamos que a estas personas, no sé, ¿qué se les ocurre? ¿Qué variable quieren agregar? ¿Qué se les ocurre que pudiéramos haberle en medio a estas 33 personas? Grasa corporal. Perfecto. Entonces, ¿cómo agrego esos datos de grasa corporal? Ven que aquí tengo una celda vacía. Entonces voy a darle doble clic. Una vez que le doy doble clic, me despliega la opción para agregar variables. Entonces le voy a decir aquí que me agregue una nueva variable de datos. El mismo software me va a preguntar qué nombre quiere que yo le ponga a esa variable. Le puedo poner grasa corporal. Le puedo poner incluso el símbolo que sea porcentaje de grasa corporal, o en qué otra forma puedo obtener grasa corporal, qué otra unidad se les ocurre, parte de porcentaje. En kilogramos. Exactamente, puedo tener kilogramos de grasa corporal por persona. Luego, por default, puedo obtener porcentaje, ¿no? A partir de la masa corporal total, pero el Jamovi me permite indicar eso. Si yo quiero que se llame porcentaje de grasa corporal, o si yo quiero que sea grasa corporal en kilogramos. O si ustedes le quieren poner solamente GC y luego tener un libro de codificación para no tener nombres muy largos de las variables, eso también sucede. A veces en Excel, cuando hacemos nuestra base de datos, se nos hace una tabla gigantesca, entonces yo puedo trabajar GC y luego aparte en un Word, lo que se llama un coding book, como un libro de codificación, ya yo voy a saber que GC corresponde a grasa corporal en porcentaje, o que GC corresponde a grasa corporal en kilogramos o en gramos. ¿De acuerdo? Entonces, el nombre que yo le quiera poner. A mí me gusta usar el grano corporal y la unión. Vamos a decir que esto es una grasa corporal en la unidad de porcentaje. ¿Qué tipo de variable es grasa corporal? Y esto es muy importante, que no omitan poner el tipo de variable medida acá, porque si están luego realizando análisis con una variable para la cual no coincida el tipo de análisis con el nivel de medición de la variable, les va a dar error. Por ejemplo, y vieron con Andrea los niveles de medición de estas variables, ¿verdad? Categórica, bueno, discreta, continua, que las continuas pueden ser de intervalos y razones, que las discretas pueden ser nominales, ordinales. Esto lo identifican acá. Luego vamos a ver que cuando son variables que son continuas, por ejemplo, suelen tener una distribución normal y hacemos estadística paramétrica, porque los datos tienen una distribución. Con variables que son categóricas o que no tienen una distribución normal, como por ejemplo, si una persona desea ingresar a la maestría, la respuesta puede ser sí o no. Ese tipo de datos tienen una distribución categórica, que sería frecuencias de sí, frecuencias de no. Para ese tipo de análisis vamos a hacer otro tipo de análisis que no paramétrico. En esos casos, lo que yo hago para decirle el tipo de nivel de medición, en este caso me voy a ir acá, entonces tengo que decirle si es una variable nominal, ordinal, de continua o es una etiqueta como la identificación, que no es una variable que yo necesariamente voy a usar para hacer un análisis estadístico, sino que lo que yo quiero es ponerle un nombre a ese sujeto. Entonces, en ese caso, es esta que dice ahí.
o ese tipo de variable. ¿Qué tipo de variable es porcentaje de grasa corporal? Continua. En porcentaje. Continua. Juan Diego dice que continua. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Glory, ¿qué tipo de variable es porcentaje de grasa corporal? ¿Qué opina usted? Mariel, Mariana, No sé. María Fernanda, Silvia. Ok, es continua. Entonces van a marcar continua ahí. Esto es lo primero. Entonces, una vez que tengo grasa corporal, ahora sí voy a ingresar mis datos. Digamos que la primera persona tiene un 28%. Le doy enter. La siguiente persona tiene 32, la siguiente tiene 33, la siguiente tiene otra vez 28, y así sucesivamente. ¿Cómo ingreso una variable que no es continua, como una variable nominal? Igualmente, le voy a dar acá, nueva variable de datos, una variable nominal. ¿Quién me dice una variable nominal? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué otra característica puede tener ese sujeto 1, que es una mujer de 56 kilos? Raza. ¿Qué se les ocurre? Red. ¿Raza? No. Sí, muy bien. Excelente. Ok, digamos que esa variable se llama raza. ¿Qué razas vamos a tener? El tipo de variable va a ser nominal. Para agregarlo, le voy a dar aquí en el más. ¿Lo vieron? Entonces, yo le voy a decir que 1 espacio va a ser afrodescendiente. Le voy a decir que 2 va a ser raza caucásica. Y le voy a decir que 3 va a ser raza asiática. ¿De acuerdo? Eso es donde yo le digo al software qué tipo de variable voy a tener, cuál número le asigné yo a esa variable. Esto es indiferente, ¿verdad? Es arbitrario. Yo le pude haber asignado afrodescendiente 0, a caucásica 3 y a asiática 5. Lo que me importa es que identifique que ese número es un nombre o una categoría, que no es un valor que tiene un sentido lógico entre el número, porque 3 no es más que 1. O ser asiático no es más en cuanto a la característica que ser afrodescendiente. ¿Entiendes? No voy a entender. Es más que todo para clasificar. Ahora sí, lo chiva es que cuando yo ingreso aquí raza, no tengo que escribir los datos, sino puedo decirle que la primera mujer es afrodescendiente y el software lo agrega. Sino que la primera es el 1 y el software le pone la categoría. Le voy a decir que la siguiente persona también es afrodescendiente, pero solamente ingresé un 1. No sé si me siguen acá en la consola de datos. ¿Lo están viendo acá? Ah, Sí. entonces, ahí, perfecto. Gracias, Mari, por ayudar. Ok, ahí si intento ingresar otro número no me lo va a aceptar porque solamente le estoy diciendo que me tiene que aceptar un número 1, un número 2, un número 3. Un número 2, entonces ya va a decir que la segunda persona tiene esa característica y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces así es Ok. como yo acomodo los datos. Por eso esto es importante porque es cuando transfiero los datos que ustedes tienen en el proyecto al software. ¿Verdad? Recuerden que no necesariamente lo van a dar como una tabla o como una matriz. ¿Preguntas hasta el momento? Yo tengo ¿Ok? una. Sí, Bien. digamos, si ya yo tengo, digamos, como esta variable y yo quiero agregar como un nivel, digamos, como que están esos tres niveles y yo quiero agregar uno nuevo, puedo metérselo sin problema. Sí, lo agregas acá, agregar otra variable. No, pero digamos, en esta misma Entonces, variable ya yo tengo como lo que es afrodescendiente, caucásica y el último era asiático. Entonces, no ujú, sé, que le quiera agregar uno nuevo, puedo agregarlo sin ningún problema. sí, lo que pasa Ok, es que sería una subcategoría, es otra variable. Entonces, vos puedes tener, digamos, afrodescendiente americano y afrodescendiente latino. ok. O como hay otra caracterización o categorización que no es necesariamente raza, sino es etnia. Etnia, la clasificación que se usa por la OMS, por ejemplo, es hispano no hispano.
al menos en Estados Unidos, ¿verdad? Que es como mi training. Cuando hacemos investigación en Estados Unidos o por la CDC, raza sí nos deja este tipo de caracterización, categorización, pero para etnia solamente nos deja decir que es dicotómica, es persona hispana o no hispana. O en tu caso, David, si quisieras, no sé, ¿cuál te gustaría, por ejemplo, subdividir? No sé si has No, pensado Eh, algo. Dinos, no sé la verdad, pero digamos di la asiática. Ok, entonces, ¿qué opciones de asiáticas podrían haber? Di, acá entraría todo lo que es... O, Ah, perdón. ajá, entonces digamos, vos podrías tener otra variable que se llame raza 2 o raza detalle o algo así. Entonces a esa igualmente le vas a asignar que el nivel 1 va a ser una específicamente para asiático, eh, no sé, del sudeste asiático y otra persona de otra región de Asia. Y igualmente son categorías que son mutuamente excluyentes. Entonces una persona que es afrodescendiente, si no tiene una subcategoría de afrodescendiente, no vas a ponerle nada. Pero en asiático sí. Esta persona va a tener esa categoría de asiático distinta a otra categoría de asiático. Pero tenés que crear otra categoría, otra variable distinta. Mario, Profe, perdón. Es sí. que yo creo que por aquí va un poquito la pregunta de Eduardo. Digamos, si en esta parte de raza usted hubiese puesto solamente afrodescendiente y caucásico, y ya llenó 20 datos, digamos, 20 sujetos, y después encontró que uno era asiático, usted podría meter en los niveles a ese asiático sin problema. O sea, no es como que tiene que borrar los que ya había metido y para agregar a ese nuevo nivel. ¿Sí me explico? Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Aquí, en más. Esa, era eso. Pues yo lo que se hizo. Sí, era eso. Así Está es. bien. Sí, sí, sí. Perfecto. Si llegas a una persona que resulta que no era ni afrodescendiente, ni asiática, ni caucásica, sino que era eh, Pacific Islander, que sería como la gente de las Polinesias. Ayúdenme con mi español. De Islas sí, Pacíficas, no o sé. nativo americano puede ser también, por ejemplo. Sí, 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 o nativo, gracias. Ahí la agregan, ¿ok? Entonces, ninguna de estas personas es nativo americano y solo el sujeto 19. ¿Lo vieron? Tienen que ayudarme a mantenerlo simple. No, yo me voy. Está bien, David, Mari, y Juan. Sí, Ok, gracias, profe. perfecto. Sí, 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 perfecto. Ok. Perfecto. Entonces, ya como, ¿alguien más? Sí, yo, este, quizá Bien. si uno tiene una base de datos ya establecida y, Ujú, y la quiero transferir, no puedo. ujú. Tengo que hacer esto, digamos, Sí, nominar y todo aquí dentro de Yamovi o la puedo, digamos, agarrar y pegar. Por ejemplo, que sí, venga ujú, una sí, hoja de Excel, parte o lo que sea, sí. la Ujú. puedo pegar acá. Sí, se puede importar. Lo que pasa es que Yamovi no siempre te identifica. A veces sí, te identifica de una vez cuáles son nominales y cuáles son continuos, esas variables. Pero en muchas otras ocasiones te identifica, obviamente, te importan los datos, pero es relativamente sencillo porque te puedes ir acá a... Recuerden que yo abro esta ventana de arriba dándole doble clic. Entonces, si no le están viendo, ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Se van a la columna y le dan doble clic. Y ahí, en este caso, si ya me importó, digamos que esta columna, y no me importó el encabezado, casi siempre importa el encabezado también, si es la primera fila de la base de datos que yo tengo. Le doy doble clic aquí y le voy a decir si es una variable nominal o una variable continua y le voy a dar los números. También que no se enreden, no se hagan bolas. Si están abriendo aquí la variable de grasa corporal y dicen, ay, pero no tiene niveles, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Tengo que agregar niveles? No, porque es una variable continua. Yo solamente agrego niveles cuando es una variable de categoría, es una variable nominal. ¿Está bien? Y recuerden que estos números son arbitrarios. Ustedes escogen qué número agregar. ¿Sí? Por ejemplo, en prevalencias de enfermedades, yo suelo trabajar con ese tipo de bases de datos. Algo que yo he encontrado muy útil, lo que se recomienda es las personas que no tienen un padecimiento,
Pónganle aquí un 0 como categoría de que no lo padecen. Y un 1 a las personas que sí lo padecen. Entonces después visualizar las frecuencias, perdón, visualizar las frecuencias es relativamente sencillo, porque solo tengo unos ahí para esa condición. Muy bien, ahora sí. Tengo mi base de datos divina, ya revisé que los datos son posibles, todos tienen valores posibles. Voy a hacer un análisis sencillito. ¿Quién se anima? En un manuscrito, la tabla 1 que presentan los resultados de un manuscrito, ¿qué incluye? Esa primera tabla de resultados, ¿qué es? N. Ajá, muy bien, incluye el N. ¿Qué más incluye? Se llama la estadística descriptiva. La mayoría de veces lo primero que uno va a decir es caracterizar su muestra. Va a decir cuántos hombres, cuántas mujeres tenía, qué edad tenían esas personas, cuál era su porcentaje de grasa inicial, cuántos padecimientos tenían, cuál es el rango del índice de masa corporal, cuál es el promedio de fuerza de tensión que tenían, su estatura. ¿Me explico? Esa tabla 1, es más, les dejo de tarea ir a buscar un manuscrito y ver cuál es esa primera tabla 1 de caracterización de los sujetos, es la estadística descriptiva. Entonces, van a ir a análisis. Ahora sí me va a desplegar la tabla de análisis. Y si digo, ay, ¿qué pasa con los datos? No entren en pánico, pero estos botoncitos de aquí, lo mueven y ya les van a salir los datos y los resultados. ¿De acuerdo? La estadística descriptiva es una exploración de los datos que yo tengo. Entonces, vean que aquí justamente dice exploración. Van a ir a exploración y descriptivos. Todo esto está en las hojitas que ya tienen. Recuerden, o más bien, visualicen que el centro es la consola de comandos para hacer los análisis. Entonces, yo tengo que decirle al software cuáles análisis quiero o cuáles datos quiero que me analice y qué quiero que haga con esos datos, ¿verdad? No hemos llegado a esa inteligencia artificial, que lo pensemos el software. Entonces, si yo quiero, como ya yo analicé los datos de prueba cognitiva, ahora quiero que me analice los datos de peso corporal. Entonces, voy a decirle que me analice los datos de peso, tengo que marcarlos y pasarlo a la cajita de variables. ¿Lo ven? Entonces, ya tengo ahí la variable. Pero no le he dicho al software qué quiero que haga con esa variable. Entonces, tengo que irme aquí a estadísticas y tengo que decirle que por favor me dé, en este caso ya estaba marcado, que me dé el tamaño de muestra, que me dé la media, la mediana puede ser que no me interese, entonces no la marco ahí, pero sí me interesa muchísimo la varianza. Entonces voy a decirle que me den estos datos y ya casi que les queda aquí la tabla lista para su muestra. Es más, pueden importarla y pegarla en un documento Word y ya la tienen lista. ¿De acuerdo? ¿Cómo la edito? Aquí me da una opción para copiarla. Le pueden dar exportar y les da la opción para descargarlo. Bueno, recuerden que esto trabaja en tiempo real, entonces, de acuerdo con esto, ¿cuál es el promedio de peso corporal de mis 33 sujetos? 68,53. Exactamente, es este que dice 9. ¿Cuál es la persona? ¿Cuánto pesa la persona que tiene mayor peso corporal? 81. 81,9. ¿Cuánto pesa la persona más liviana de mi muestra? 54 kilos. Lo ven aquí, la tabla. Perfecto, Sí. entonces ya esta tablita listo. Pero también quiero que me dé esta misma tabla de estadística descriptiva para prueba cognitiva. Entonces yo puedo marcar prueba cognitiva y la voy a pasar. ¿Por qué no marco grasa corporal? Porque todas las personas tienen tantos ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a colocar peso corporal en una columna y va a colocarme prueba cognitiva en otra columna. ¿Cómo trabaja en prueba? ¿Cómo trabaja en tiempo real? Yo puedo decir, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, estoy comunicando. Sí, profe. Yo puedo, sí.
yo puedo decirle que yo no quiero ver las variables así, sino quiero ver las variables aquí a la izquierda y las descriptivas arriba, como filas. Entonces también puedo editar esto. Vean esta que dice variables en columnas. Aquí debajo de la cajita. Yo puedo ir y decirle que me las presente en filas. Entonces me va a cambiar la configuración de la tabla. Pero los datos tienen que ser los mismos. Está pensando. ¿Lo vieron? ¿Quién me lo cambió? A mí personalmente me gusta más con variables en columnas. Ahora, ya para ir haciendo más experiencia. Esto es, perdón, estadística descriptiva, perdón, básica. Hay algunos análisis que vamos a hacer que cuentan con supuestos de los modelos. Y estos supuestos muchas veces, en este caso la estadística paramétrica, uno de los principales supuestos en los que se basa es que los datos que estamos analizando tienen una distribución normal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos saber si los datos con los que estamos trabajando tienen una distribución normal? Podemos hacer pruebas estadísticas y el primer paso que vamos a llevar a cabo es una inspección visual de los datos. Entonces, ¿cómo hago una inspección visual de esos datos para ver si tienen esta forma? Como le aparece aquí a la derecha, ¿lo ven? Aquí lo que me está diciendo es que estos datos tienen una forma que se parece a la normal. En este caso, lo que yo voy a hacer es, el primer paso ya les dije que era una inspección visual. Entonces yo puedo irme a gráficos, viene una pestañita aquí que estaba a la par de estadística. ¿Lo vieron? Tengo estadística y Sí. tengo gráficos. Cuando me despliego aquí la pestaña de gráficos, van a ver que yo puedo decirle que me haga un histograma. El histograma es básicamente un gráfico de frecuencias para cada uno de los valores que yo obtuve. Es, como pueden ver aquí, en el eje X yo lo que tengo son los valores posibles que puede tomar esa variable que yo me di, y en el eje Y es cuántas personas tuvieron ese valor. Entonces, de acuerdo con mi base de datos, yo puedo decir que la mayoría de personas está pesando alrededor de 70 kilos. La distribución de estos datos, cuando yo mido un grupo de personas, y resulta que esos datos son de naturaleza continua, por estadística yo esperaría que la mayoría de los datos obtenidos tiendan a andar como por el medio. Por eso la mayoría de la estadística que nosotros trabajamos se basa en los supuestos de la campana de Gauss, ¿verdad? Y que es un poco los ejercicios de probabilidad que estamos trabajando con Andrea. Se basa en tal supuesto que si yo tomo una persona de la muestra, esa persona va a tener valores relativamente representativos para generalizar a una población. Por eso es importante comprender este concepto de distribución normal. Ahora bien, ¿cómo sé yo si mis datos tienen una distribución normal? Como les dije, la primera inspección que yo puedo hacer es una inspección visual, como un gráfico de histograma, y puedo pedirle que me haga el gráfico de densidad, que la densidad es esa sombrita que nosotros dibujamos perfecta la campana en las estadísticas. Entonces eso lo pueden pedir aquí en gráficos. El histograma solamente me hace el gráfico de distribuciones, y si le piden la densidad, les hace la curvita. ¿Lo ven? Estas curvas no siempre son perfectas, pero hay cierto margen a nivel estadístico que dice, no, esta curva es muy semejante a la normal, permite hacer, la naturaleza de estos datos es muy semejante a la normal y permite hacer estadística paramétrica. Ahora, a nivel estadístico hay indicadores de normalidad, como por ejemplo la asimetría y la kurtosis. La asimetría lo que me va a decir es qué tan, como la palabra lo dice, qué tan simétrica o asimétrica es esta curva hacia la izquierda o hacia la derecha. Y la kurtosis lo que me dice es qué tan plana o qué tan picuda, si aplica la palabra, es esta curva. Entonces, repito, la simetría me va a decir qué tan asimétrico derecha-izquierda, si negativo o positivo,
De hecho, se habla de asimetría positiva y asimetría negativa, y la kurtosis me va a decir qué tan plana es, qué tan alargada, o qué tan concentrada en el centro es. En cuanto a kurtosis y asimetría, los valores que se manejan de referencia suele ser valor absoluto de 2. ¿Qué quiere decir esto? Como en la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo obtener valores a nivel estadístico en asimetría y kurtosis, que me va a decir, me va a tener un rango de qué tan normal es mi muestra. Entonces, si son valores de asimetría de 7, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la mayoría de datos van a estar concentrados hacia la izquierda o hacia la derecha. De hecho, a 7 es positivo, entonces va a estar más concentrado hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, si tienen valores que tienen asimetrías muy altas, es posible que esos datos no tengan una distribución normal y entonces no vayan a poder hacer una técnica paramétrica. La kurtosis, bueno, la asimetría se dice si es simétrica o asimétrica, y en kurtosis se habla si es una kurtosis hay mesocúrtica o platicúrtica o normocúrtica. La platicúrtica es, como la palabra lo dice, si se ve como un plato, los valores. Voy a compartirlos aquí en Excel. No, Excel no, en Word. Y este fue un encuentro para tener un. Vamos a ver, está compartiendo. Sí, ¿lo ven ahí? No los puedo ver porque estoy compartiendo. Sí, Ok, Sí, está gracias. bien. Sí, no sé por qué dejé de. Bueno, entonces, esto es un poco el comentario que les estaba haciendo. Cuando yo tengo esto que se parece muy bien a una campana, esto es normocúrtico. Esto sería la kurtosis. Y esto sería la simetría. ¿De acuerdo? Igualmente, cuando yo tengo valores así, esto sería leptocúrtica, esto sería platicúrtica. ¿Qué esperaría yo? Que esto y esto y esto, estas tres, tienen una cierta distribución normal. Sin embargo, yo a veces tengo datos que se ven así. ¿Ustedes creen que esta muestra tiene una distribución normal? depende No del los puedo ver, periodo. entonces tengo que decir. ¿Qué pensaría yo cuando tengo datos así? Yo empezaría a pensar que estas variables tienden a tener más una distribución discreta, entonces en la cual la mayoría de personas tuvo valores aquí y la otra concentración de valores es aquí. Entonces es muy probablemente que yo no pueda hacer estadística paramétrica, sino que tenga que hacer estadística no paramétrica. Y es muy probablemente que entonces los valores de esta asimetría sean mayores a 2. ¿Por qué valor absoluto de 2? Porque puede ser un valor de menos 7, qué sé yo, 0.5, o un valor de 3. ¿Me explico? Voy a dejar de compartir eso. Vamos a ver. A ver, espérense, está Ahora, estoy con 2 minutos. Dígame, Juan Diego. voy a hacer una pregunta rápida. Es que quieres que me tengo que ausentar porque aquí está el chiquitillo haciendo loco y ya ahorita, y, bueno, por cuestiones. ¿Va a haber alguna tarea específica suya o la tarea es nada más la que nos dejó Andrea? Solamente la que les dejo a Andrea. Ok. Nos vemos la próxima semana. Ya la próxima semana tengo disponibilidad hasta las 7. Mis disculpas y gracias. Nos vemos, gracias. Tranquilo, Hola. gracias a ustedes. Hola. Ok, entonces, ya para ir terminando con Yamor, ¿cómo obtengo yo esos valores de asimetría y kurtosis? También en descriptivas, entonces. Igualmente, muchas veces ya estoy aquí en la consola de resultados y me quiero devolver a ver, uy, ¿qué análisis hice? O cómo modifico los resultados que tengo aquí. Se van al botulito y le dan doble clic y me despliega los análisis que me realizó aquí en este output de resultados.
¿Dónde encuentran esos datos de asimetría y kurtosis? Acá en estadísticos. Entonces voy a pedirle ahora no solo que me haga desviación estándar, mínimo, máximo, que es el rango y la mediana, y la media, sino también la asimetría y la kurtosis. ¿Ok? Entonces ahí tengo asimetría y kurtosis. Y me da los valores. Vean que este valor de 0.17 es mayor o menor, cercano a 2 o a -2. Es menor que -2. Pero entonces, esa distribución de los datos yo esperaría que sea simétrica. Entonces, tienden a normal. Entonces, adelante con los análisis paramétricos. Igualmente con la kurtosis. Esta kurtosis está dentro de los rangos de valor absoluto de 2, de 0.62, entonces adelante. Esos datos tienen una cierta distribución normal. ¿Cuáles datos? Los datos de variables de peso corporal, como es este gráfico que tengo aquí. Y los de prueba cognitiva también. Bueno, van a fijarse en este valor de asimetría y en el valor de kurtosis. También hay cierta literatura que dice que los análisis paramétricos son bastante robustos a una kurtosis alta. Entonces hay incluso quienes manejan valores de kurtosis hasta un máximo de 10. La asimetría sí es más delicada a la hora de hacer análisis paramétricos, entonces la asimetría yo sí les diría que desde un punto de vista relativamente conservador, traten de mantener sus datos como en 2, valor absoluto de 2, menores a valor absoluto de 2. Entonces, eso sería asimetría, kurtosis, histogramas para ver la normalidad de los datos. Y lo último que podemos hacer es la prueba de Shapiro-Wilk. La prueba de Shapiro-Wilk es una prueba estadística que también se la podemos pedir al software. Como lo ven acá en la sección de normalidad. ¿Lo ven aquí abajo? Sí. Normalidad, Shapiro-Wilk. Miren que no lo puedo hacer en zoom. Normalidad de Shapiro-Wilk, ustedes le dan ahí y lo único que va a hacer la tabla es agregar un valor de un estadístico calculado de Shapiro-Wilk, que ese sería de 0.97 para la variable de peso corporal y de 0.96 para la prueba cognitiva. Aunado a ese estadístico me va a dar un valor de significancia. Entonces, recuerden, en este caso, en otro tipo de pruebas, ustedes, si quieren rechazar la hipótesis nula, quieren tener una P menor o mayor a 0.05. Recuerden, las personas que ya han llevado cursos de estadística. Mayor. No, menor. Menor. Entonces, casi siempre cuando yo tengo una P menor a 0.05, rechazo la hipótesis nula y digo, por ejemplo, sí hay diferencias. En el caso de Shapiro-Wilk, lo tienen también acá en sus hojitas para que estudien por qué cuenta. Queremos lo contrario. Si las personas que ya llevaron metanálisis, bueno, creo que solo Juan Diego, no sé si hay otro más. Es como la prueba de Eger, en la que uno lo que quiere es aceptar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque en el caso de Shapiro-Wilk, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos comparando la muestra que tenemos con una muestra que ya tiene una distribución normal. Entonces, no queremos que hayan diferencias entre la muestra que tenemos y la normal, que sería una población. Entonces, ¿qué queremos en Shapiro-Wilk? Que este valor de P sea grande, o sea, mayor a 0.05. ¿Para qué? Para aceptar la hipótesis nula y decir que no hay diferencias y por lo tanto mi muestra sí se parece a una muestra que tiene una distribución normal. ¿No voy a entender? En Shapiro-Wilk, si acepto la HO, mi muestra sí tiene una distribución normal. Si rechazo la HO, mi muestra no tiene una distribución normal. Me dicen si necesitan que lo repita. Es al revés. Es más, les voy a poner los handouts rápidamente. Ahí se especifica bien en las hojitas, igual, profe. Sí, en las hojitas está y se los voy a presentar. Aquí está nada. ¿Dónde que me está compartiendo?
Ok, aquí está. ¿Cómo hacer las descriptivas? Ya lo vimos con. Están las descriptivas, supuestos de normalidad, explica qué es Shapiro-Wilk. Silvia, tu pregunta. No, Explica profe, los es que se me cayó histogramas. la... Profe, bueno, ahora que ya me interrumpí, cuando yo ya termino de hacer todos esos análisis y me queda la imagen de la gráfica, nada más se puede como hacer screenshot y pegarse al documento donde uno trabaja. La de puedes, es más, mejor que screenshot, te recomiendo exportarla y Ajá. la puedes exportar como un Word editable. Ah, ok. Y ahí se Entonces, puede cambiar sí, sí, colores y así. exactamente. Le puedes cambiar los títulos y cambiar la fuente y toda la cosa. Ok. ¿Está bien? Vean, por ejemplo, esto es lo que dice Shapiro-Wilk, que es lo siguiente. La hipótesis nula de Shapiro-Wilk establece que la variable presenta una distribución normal, es decir, compara mi muestra con la normal. Mientras que la hipótesis alterna establece que la variable no presenta una distribución normal. Entonces, ¿qué quiere hacer yo? Aceptar la HO. ¿Cómo acepto la HO? Con una P mayor a 0.05. ¿Está bien? Como en resumen, pero ahí les queda para que ustedes lo trabajen por su cuenta. Indica también dónde se ven los datos de asimetría y kurtosis. Voy a revisar el chat, que me está entrando un comentario. Profe, a esta asimetría y kurtosis es recomendable sacarla, muy bien, siempre y cuando sí. Perdón. Sí, la mayoría de veces es mejor sacarlo para ustedes estar seguros de que sus datos tienden a tener una distribución normal y por lo tanto es sano aplicar estadística para mí. De nuevo, ¿verdad? Es complejo porque a veces uno saca simetría, kurtosis, Shapiro-Wilk y le da que los datos hicieron lo que les dio la gana y los análisis que ustedes inicialmente se habían planteado, en realidad suele pasar, uno muy pocas veces encuentra lo que espera y resulta que tienen que cambiar el plan de resultados, el plan de análisis. Hay también vertientes que dicen, no, los supuestos, no sea tan estricta con los supuestos. La NOVA es muy robusta a que los datos sean asimétricos. O la NOVA es muy robusta a que los datos sean muy cúrticos. O la NOVA es muy robusta a que hay otro supuesto que se llama homogeneidad de varianzas. Entonces dicen, no, las ANOVA son muy robustas. Depende del análisis. Hay algunos análisis que sí necesitan como que ustedes hagan esto y si los datos no tienen una distribución normal, es mejor que no se la jueguen. O también hay valores de rango, lo que les decía como la asimetría y la kurtosis. Los datos pueden ser relativamente asimétricos, siempre y cuando no tengan un valor de asimetría muy grande o muy alto, de 7, 8. La kurtosis, los datos pueden tener cierta kurtosis, siempre y cuando no sea una kurtosis de 14, de 15. Y eso lo ven en el estadístico de kurtosis y asimetría. ¿De acuerdo? Y eso les va a decir si la técnica estadística que ustedes tienen que trabajar tiene que tener un enfoque paramétrico, para que los datos se asemejen a la normal, o no paramétrico. Que de hecho, vamos a ver con Andrea y conmigo, tanto a mano como con el software, la técnica paramétrica y el primo no paramétrico de esa misma técnica. Es decir, para que ustedes puedan contestar la misma pregunta, pero cuando la naturaleza de los datos no tiene una distribución. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Y lo último que quería preguntarles y que podemos valorar es, si tienen otro día a la semana que podamos vernos 1 hora y media, que no sea viernes a las 5:30, lo podemos negociar. Sé que ya salió Juan Diego de la sesión, pero le puedo preguntar por aparte. No sé si pueden abrir el micrófono o pueden opinar en el chat. O si seguimos adelante con viernes a las 5:30. Yo podría miércoles, igual como de 5 a 6:30, podría eh, martes también de 5:30, pero es martes, no es viernes. Podría martes también de 5:30 a 6:45, como hoy. Profe, nada más una consulta, ¿cómo funcionaría? Porque, bueno, tengo entendido que nosotros hacemos la primera parte con la otra profesora para luego trabajar con usted la segunda parte.
funcionaría igual, nada más que nos adelantaríamos, entonces sería como que nos adelantamos a trabajar con usted y ya luego trabajamos con la otra profesora en la En parte este de... caso sí necesitaría que vieran lo con Andrea primero, porque es el pasito a pasito y todo lo que pasa dentro de cada análisis. Entonces, en ese caso, si hacemos el cambio a martes, sí, martes sí sería de 5:30 a 6:40. Miércoles sí puedo de 5 a 6. Yo puedo No, miércoles, martes no. ¿Por qué mejor no? Ok, pues, Voy a abrir un les- chat y hacemos una encuesta, a ver si perfecto. ahí Y están ahí les hago una todos, encuestita. si Eso todos sí tiene buenos que ser. días o si la mayoría un día. Ujú. Exactamente. Y en este caso sí tendría que ser una manera que todos puedan. Entonces, está bien, Pero hacemos el call. es para